Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Para culminar esta semana, escucha muy bien el estudio de hoy, pero quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Por qué crees tú que Dios nos dio dones? ¿Si escuchaste? A todos nos dio dones. Nadie puede decir que no tiene algún don de Dios. Pero, ¿por qué crees tú que Dios nos dio dones? El título de hoy es Dotados para funcionar sin temor al hombre. Por eso, continuemos en nuestro estudio de la carta de Pablo a Timoteo, que estuvimos estudiando el día de ayer. En 2 de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. La palabra griega, como hablábamos ayer, para don es carisma. Y para recordarte, la concordancia define la palabra como un dote espiritual, un don o gracia dada a los creyentes por la operación del Espíritu Santo. Por lo tanto, la palabra carisma describe aquellas habilidades espirituales con las que Dios equipa a los creyentes. Y nada en el campo espiritual se logra sin este carisma o habilidad sobrenatural de Dios. Por eso, jamás deberíamos predicar, cantar, profetizar, dirigir o hasta servir sin ella. No hay vida producida sin esta gracia. La religión muerta nace del intento del hombre de servir a Dios a su propia forma, en su propia capacidad. Cuando ministramos a otros sin los dones de Dios, trabajamos en vano, porque no es el Espíritu el que está obrando. Ahora, notemos que estos dones ya estaban en Timoteo cuando el Señor da sus dones. Estos no van y vienen, sino que habitan en la persona. El Señor no es como nosotros, que da y luego quita. Dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Este don o poder es lo que necesitamos para cumplir el llamado de Dios y que Él puso en cada uno de nosotros. Funcionar en estos dones debería ser algo natural y confortable para nosotros, igual que los roles y funciones de nuestro cuerpo no varían o vienen y van, pues de la misma forma sucede con los dones que Dios imparte. Pablo escribió a los creyentes en Roma, en Romanos 1:11, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. La iglesia no puede ser establecida sin estos dones, el equipamiento espiritual que capacita a los hijos de Dios para cumplir su voluntad. Ahora, escucha atentamente lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay 3 puntos en este versículo. Número 1, todos recibimos un don. Número 2, el don no es de nosotros, somos simplemente administradores. Y número 3, el don es una porción de la múltiple gracia de Dios. Pero examinemos uno por uno. Primero, todos recibimos un don. Si notas que dice cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Pedro no dijo como uno de los pocos elegidos que ha recibido dones, ¿no? Si tú has nacido de nuevo verdaderamente y estás lleno del Espíritu Santo, has recibido el don de Dios para funcionar en su cuerpo. No hay partes estropeadas o inútiles en su cuerpo. Pablo dice en Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y nuevamente en 1 de Corintios 7:7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Si somos ignorantes a esto, permaneceremos incapaces para el servicio,
Por lo tanto, nuestro llamado queda sin cumplirse. De la misma forma como los bebés aprenden a un cuerpo, nosotros debemos desarrollarnos y ejercitarnos en los dones para el servicio en su cuerpo. No hay parte en su cuerpo que opere fuera de su habilidad sobrenatural. Ahora, grábate muy bien esto. El don no es nuestro. Punto número 2. Somos simplemente administradores de él. Y ya que no somos dueños de ellos, estos dones no pueden ser descuidados o utilizados para provecho personal, porque no son nuestros, para hacer con ellos como nos plazca. Son dados para que podamos servir a otros. Somos responsables por nuestro cuidado de ellos. Por eso recordemos la parábola de los talentos. Cuando el Señor entregó a uno 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, como dice Mateo 25:15. Y luego salió de viaje, y los 2 primeros utilizaron sus talentos sabiamente, produciendo ganancias, mientras que el tercer hombre enterró el suyo. Y cuando el amo regresó, los primeros 2 le rindieron cuentas de lo que habían hecho con los talentos que les habían sido confiados. El amo les dijo: bien, buen siervo y fiel. Y luego vino el tercer hombre y le rindió cuentas. En temor, él había enterrado su talento. Él percibió a su señor como injusto, como uno que esperaba mucho. Y de esa forma este siervo se sentía justificado en su negligencia, en su egoísmo, en su descuido. Esencialmente le dijo a su maestro: mira, aquí tienes lo que es tuyo. Y cuando el maestro vio cómo este siervo despreció lo que le había sido encomendado a su cuidado, lo llamó malo y negligente. Su talento le fue quitado y entregado al hombre que había duplicado los suyos. Entonces el siervo inútil fue echado fuera. En Mateo 25, 16 al 30, lean toda la historia. ¿Qué nos enseña esto? Que cada uno de nosotros daremos cuentas por los dones que se nos han dado, así como todos los mayordomos rinden cuentas a sus señores. Otra palabra usada para don es habilidad, la cual es definida como una capacidad, facultad, genio o poder. En otras palabras, talento. En esta parábola vemos una clara ilustración de nutrir y desarrollar el don, la habilidad o talento con el que Dios nos ha confiado. A Pablo se le había confiado el don de la enseñanza y el apostolado. Él dijo en Efesios 3:7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada, según la operación de su poder. ¿Sí notas la importancia que él le da a ser fiel al don? Y en 1 Corintios 9, 16 y 17 dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si lo hago de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pablo dice: ay de mí. Ahora, la palabra ay es una palabra muy fuerte. Jesús la usó para advertir el juicio pendiente de ciertos individuos o ciudades. Cuando él dijo en Mateo 11, 21 y 22, él dice: ay de Corazín y Betsaida, ciudades que ya no existen en la actualidad. Y también dice: ay de los escribas y fariseos en Mateo 23 y de Judas en Mateo 26, 24. Ay es usada por Judas para describir el juicio del hombre malo en la iglesia, en el libro de Judas. En el libro de Apocalipsis es utilizada en referencia a los habitantes de la tierra que están bajo el juicio de Dios en Apocalipsis 8:13. Al usar la palabra ay, Pablo indica la gran responsabilidad de fidelidad al don de Dios. Un cristiano puede caer cuando no funciona en su don o en su llamamiento.
De la misma forma en que un músculo se atrofia por la falta de uso, un creyente perezoso se aísla a sí mismo, convirtiéndose en presa fácil del enemigo. Mientras estudiamos la vida de los grandes hombres y mujeres de Dios, podemos encontrar que aquellos que cayeron habían llegado a ser perezosos o negligentes en sus llamados, y tal vez todavía estaban ministrando, pero era bajo el impulso de los logros naturales de sus años previos de ministerio. Comenzaron a usar el don de Dios para su propio beneficio, en lugar de hacerlo para proteger y servir a otros. El rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en pecado cuando debería haber estado en la batalla utilizando sus dones. En 2 de Samuel 11:1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. David era el rey. Dios lo hizo rey para proteger y pastorear a Israel. Era el tiempo en que debía ir a la batalla, no quedarse en casa en Jerusalén, disfrutando las recompensas de las victorias pasadas. Estaba relajándose, andando por los beneficios de sus trabajos pasados, aburrido. Escaneó sus dominios desde el balcón y vio a Betsabé bañándose, y el resto pues es historia, ya la conocen. El punto es que no estamos aquí para tener vacaciones. Nuestras vidas ni siquiera son nuestras. Fueron compradas y devueltas a nosotros para su mayordomía. Somos viajeros, no somos residentes permanentes en este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Pero muchas personas actúan como si esta vida fuera su destino final, como si este mundo fuera su casa permanente y eterna. Jesús dijo en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y esta también debe ser nuestra dieta, nuestra comida. Jesús conocía lo que era necesario para mantener su fortaleza. Nosotros obtenemos la nuestra de la comida, tanto de la física como de la espiritual. Si dejamos de hacer su voluntad usando sus provisiones para nuestro propio beneficio, nos debilitaremos y perderemos fuerza, de la misma forma que si hubiéramos dejado de comer. Y con esta pérdida de fortaleza, encontramos que es más fácil ir con la corriente de este mundo, no en contra de ella. Nos convertimos en tercos, egocéntricos, inseguros y egoístas. Tenemos una gran responsabilidad. No podemos ser gente que va a la iglesia y que no aplica nada a sus vidas y se convierten en gordos en el mundo de Dios, en gordos espirituales, solamente para recibir y recibir. ¿Y cuántos vinieron por una bendición? No. El Señor nos advierte en Ezequiel 34:20. Por lo tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. ¿Y sabes quiénes son las ovejas engordadas? Aquellas que se sirven a ellos mismos con las cosas buenas de Dios por la negligencia de otros. Y mira cómo Dios describe a la oveja engordada en Ezequiel 34:18 y Ezequiel 21:22. Los voy a leer juntos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan.
por cuanto empujaste con el costado y con el hombro y corneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis, yo os salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Los dones de Dios no son para nuestros excesos. Dios nos probará con su bondad. Tenemos que usar la habilidad de Dios en nuestra vida para servir a aquellos que son débiles o incapaces para que el cuerpo pueda ser uno. Pero no malinterpretes. Es bueno para nosotros disfrutar el fruto de nuestra labor. Dios nos da descanso y refrigerio, pero cuando nuestro enfoque gira solo a nuestro alrededor, nos convertimos en gordos y descuidados. Los dones y talentos utilizados solo para nosotros mismos no se multiplican. Cada parte de tu cuerpo es responsable por las otras partes. Si tus piernas se rehúsan a caminar, todo tu cuerpo sufrirá. Si tus pulmones o corazón deciden detenerse, tus otros miembros morirán. Si Satanás puede lograr que nos enfoquemos en nosotros mismos en lugar de servir a otros, pues entonces todo el cuerpo sufrirá. Ahora, número 3, el don es una porción de la múltiple gracia de Dios. La palabra clave es múltiple o muchos pliegues. Pedro divide los dones en dos grandes categorías. La primera, perdonen, la primera es el don de la palabra. El segundo, el de ministrar o servir. Dice en primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y más adelante, también Pablo divide estas dos categorías. Y escucha este pasaje en el libro de Romanos 12, 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Bajo la categoría de la palabra encontramos la profecía, la enseñanza, la exhortación y el de presidir. Bajo la categoría del servicio está el ministrar, el servir, el repartir y el hacer misericordia. Ahora, déjame explicar este punto. No debiera estar en una posición de liderazgo o de oráculo, o sea, alguien que predique o hable la palabra, hasta que no haya probado la fidelidad en servir a quien lo hace. Hay muchos que quieren liderar y predicar, quienes no han puesto sus vidas para el servicio. Como hablábamos ayer, anhelan el poder y se disfrazan con una falsa humildad, pero su carácter no es probado. No importa qué talentosos sean, es un perjuicio para ellos y para los que están bajo su cuidado. Si su carácter no se desarrolla a través del servicio, van a utilizar su posición de liderazgo para hacer daño sobre la gente. Por más de 30 años yo he visto dos extremos resultantes de la falta de entendimiento. El primero trata con aquellos que piensan de sí mismos más alto de lo que realmente son, confundiendo la palabra como el único don, y piensan que eso es lo máximo del ministerio y no creen que haya otra forma de servir a Dios. Pero eso es incorrecto.
Dice Primera de Corintios 12, 14 al 17. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, pues ¿dónde estaría el olfato? Todos ellos quieren ser una boca. Cada parte es importante. Sin el ministerio de ayudar, el de la predicación es limitado. La gente trata más de moverse en el don que ellos quieren en lugar de hacerlo en el que tienen. Si lo escuchaste, te lo voy a repetir. La gente trata más de moverse en el don que ellos quieren en lugar de hacerlo en el que tienen. En el otro extremo también están aquellos quienes creen que el ministerio está limitado a los predicadores o al equipo de liderazgo. Y esa mentalidad pone en crisis al cuerpo, causando que éste funcione al nivel de un inválido. Pablo lo explica en 1 Corintios 12, 22 al 23. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Esto eleva la importancia de los que pasan desapercibidos. Dios pone a estos como cruciales que los que son visibles. Puedes vivir sin la voz, pero no sin el hígado o el corazón. Sin ellos no se podría caminar o hablar. El libro de los Hechos muestra la actitud de la iglesia primitiva hacia los dones. Los creyentes de la iglesia primitiva se daban cuenta que había mucho más para ministrar que para predicar, sanar, liberar y profetizar. En Hechos 6 menciona que algunas viudas en la iglesia de Jerusalén eran desatendidas, necesitaban comida y ayuda junto con otras necesidades diarias. Y cuando esto llegó a la atención del liderazgo, ellos respondieron en Hechos 6:3: busquen, hermanos, de entre ustedes 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ellos encontraron hombres que reunían esas cualidades y los llevaron delante de los apóstoles. Y dice en Hechos 6, del 6 al 7, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Qué sucedió cuando impusieron las manos sobre ellos? El don de servicio les fue impartido, y como resultado la palabra de Dios se propagó y los discípulos se multiplicaron. Estos hombres operaban en los dones que se les había dado. Es un hecho asombroso. Hombres sirviendo a las viudas. Y eso causó que la palabra de Dios se propagara y los discípulos se multiplicaran grandemente. Y yo creo firmemente, escucha bien esto para ir concluyendo por hoy, que una de las grandes razones por las que nuestras iglesias no están creciendo y multiplicándose es porque no toda la gente, no toda la congregación, ni los que se dicen ser líderes, se están moviendo en sus dones. El libro de los Hechos también nos muestra cómo un líder operando en los dones puede llevar a la conversión a un número limitado y ilimitado de personas, pero cuando toda la iglesia se involucra, los resultados son mayores. Justo después del día de Pentecostés, cuando Pedro predicaba, dice en Hechos 2:4, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hasta cuando Pedro caminaba por las calles de Jerusalén, bajo la unción de sanidad, dice en Hechos 5:14, los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Pero cuando los creyentes comenzaron a enseñar cada día en la casa, en Hechos 5:42, entonces la iglesia comenzó a multiplicarse, en Hechos 6:1.
y el próximo paso para los creyentes fue servir, lo cual había comenzado con el ministerio a las viudas, y después de este punto la iglesia se multiplicaba grandemente en Hechos 6:7. Actualmente, los pastores prácticamente rogamos por voluntarios. Es triste, pero es la verdad. No vemos a los líderes de la iglesia en el libro de los Hechos pidiendo ser voluntarios, no. Ellos tomaban esas posiciones de servicio tan seriamente que buscaban hombres calificados para servir las mesas, calificados en base al carácter, no al talento. Y entonces eran nombrados. ¿Qué importancia le daban a algo que actualmente ya no se toma en cuenta? ¿Qué sucedería? Te quiero dejar con esto. Si todos los creyentes funcionaran en sus lugares de acuerdo al don que se les ha dado, veríamos tremendas cosas. El avivamiento no es solo para los predicadores, sino para el cuerpo entero cuando cada persona toma su posición. Por eso yo me gocé el sábado en el evento. Era hermoso, maravilloso ver cómo la gente era ministrada por el poder del Espíritu Santo y todos, cada uno en su posición. Por eso recuerda, el don es la habilidad que Dios nos da. No somos responsables por lo que no se nos ha confiado, pero sí por lo que se te ha confiado. Por eso tienes una responsabilidad de ser fiel en lo que se te ha dado, poco o mucho. La pierna no es responsable por la vista, pero aún así la voluntad de Dios solo puede ser realizada por la capacitación del Espíritu. Dice 2 de Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es la operación unida de estos dones lo que el enemigo quiere detener a través del miedo, de la intimidación, del temor. Por eso el título, si lo recuerdas, si lo recuerdas, el título, dotados para funcionar sin temor al miedo. Cuando exitosamente puedes impedir, o Él puede impedir severamente nuestro crecimiento espiritual, solo utiliza una manera. ¿Y sabes cuál es? Que hagas como lo dijo Jesús en la parábola de los talentos, que entierres el talento que Dios ya te dio. Él sabe, el diablo, que no puede parar a Dios de darnos esos dones. Lo que va a hacer es que va tras nuestra libertad de ejercitar, de ponerlos en práctica, esos dones. Y la intimidación, el temor, el miedo es la forma principal de impedirlo para que lo hagamos. Pon mucha atención lo que veremos la próxima semana, porque hay dones dormidos por el miedo, pero eso lo veremos la semana que viene. Por hoy, escucha lo que veremos el domingo. El evangelio con temor que da la paz eterna. Ah, caray, ¿qué nos suena paradójico, contradictorio? El evangelio con temor que da paz eterna. Pero escucha esto y medita en esto. Te quiero dejar pensando para el domingo. El error más grande que cometemos cuando queremos compartir el evangelio, y por cierto, la palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas, pero el error es cuando le decimos a la gente, ven a Cristo y tendrás paz. Y cuando él o ella no entiende que necesita desesperadamente venir a él, pues no lo va a hacer. Porque en ninguna parte de la Biblia encontramos lo que muchas veces le decimos a la gente, acepta a Jesús en tu corazón y tendrás paz. Esa frase no la encontramos en la Biblia.
Y yo sé que se están preguntando, ¿por qué entonces el título de El Evangelio sin temor que da paz eterna? Escucha bien, tanto Juan el Bautista, Jesús y los discípulos, incluso Pablo y la Biblia entera, dice arrepiéntete y cree. No dice acepta a Jesús en tu corazón. Y te dejo con estas preguntas. Pero ¿cómo le voy a decir a la gente arrepiéntete y cree si él no sabe por qué? ¿Por qué necesitamos desesperadamente la salvación y perdón que solo se encuentra en Jesús y en nadie más? Y escucha esta última pregunta. ¿Cómo estamos seguros de que estamos camino al cielo? O dicho de otra manera, que estaremos con Cristo en el paraíso cuando muramos. Uy, 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 piénsalo bien. Y el domingo lo vamos a estudiar juntos. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la honra y la gloria. Señor, gracias por tu amor, tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor, y porque cada día nos muestras tu bondad. Y hoy nos damos cuenta que ninguno de nosotros podemos decir que no nos has dado un don, un talento, para ponerlo a funcionar en beneficio de los demás, no para enterrarlo como tú nos mostraste hoy, de aquel siervo inútil, negligente, que enterró el talento, el don que tú le diste. Pero ¿cuántos millones y millones de creyentes en la iglesia tienen enterrados esos dones, esos talentos que tú has dado, Señor? Hoy te pedimos perdón por ser negligentes, siervos malos y negligentes, porque a todos nos has dado dones. El Espíritu Santo reparte con liberalidad a cada uno, de acuerdo a como Él quiere. Pero yo debo de entender que debo de funcionar en el don que tú me has dado, no en el que yo quiero, sino el que tú has asignado a cada uno de nosotros. Pero el diablo sabe que si funcionamos en esos dones que nos has dado, que estamos dotados para funcionar, él pondrá temor y miedo al hombre y a él también. Por eso el título, dotados para funcionar sin temor al hombre. Y podríamos agregar, y a Satanás. Hoy, Señor, te rogamos por denuedo, por poder, para seguir hablando tu palabra, así como aquellos discípulos cuando fueron golpeados, ellos no te dijeron, Señor, líbranos del peligro, de la cárcel, de los azotes, de los golpes, de los sufrimientos. No, ellos te dijeron, danos poder de nuevo para seguir hablando tu palabra. Hoy te rogamos lo mismo, Señor. Y te rogamos que el domingo tú te glorifiques en los diferentes servicios, Señor. Te damos gracias por la multiplicación que estás dando a tu iglesia, por la congregación de Rincón de Parangueo, con Rafa y Rubí, por la congregación de León, por toda la hermosa congregación de allá, Señor. Que seas tú, Señor, glorificándote con poder cada día y que tú seas exaltado, que nunca olvidemos, Señor, que eres tú el único que da dones, que nosotros no podemos adquirirlos por nuestra propia cuenta, que podamos ser servidores fieles. Y como dice tu palabra en Lucas 17:10, porque siervos inútiles somos, porque lo que deberíamos de hacer, eso hicimos. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.